hacer esas peticiones web, ¿cierto? Incluso creo que en los smartwatch, de pronto, algunos pues pueden hacer ciertas consultas también a la web, ¿cierto? Entonces, vale, vamos a hacer un resumencito por acá de cómo viaja esa petición web. Entonces, bueno, digamos que todo parte de un usuario que tiene alguna necesidad pues de ver suplido un servicio a través de una aplicación web, hace una petición pues a un sitio web, digamos que utiliza ese agente de usuario, ese navegador, a través de una URL, de un enlace, o a través pues, de algún mecanismo que hace esa petición. Bueno, sabemos que detrás de esa petición hay un servidor web, ¿sí? Que va a responder a esa petición y le va a devolver al usuario una página web. Creo que eso ya para nosotros está bastante claro, ¿sí? Lo que se le entrega finalmente al usuario por acá es una página. Y digamos que para uno como usuario eso es totalmente transparente. Uno hace la petición. Del otro lado, hay algo que le devuelve a uno una página con un contenido con la cual uno puede interactuar y llevar a cabo sus tareas. Pero digamos que detrás de eso, pues digamos que todavía no sabemos qué tanto haya. Digamos que uno asume inicialmente que hay solamente un servidor web, que hay una base de datos y que es, digamos, lo que me permite a mí obtener una respuesta. Entonces, vale. Todo parte de una petición de acá del usuario. Sabemos que detrás hay uno o varios servidores. Sabemos, yo creería que aquí, pues digamos que asumo bien si digo que ya la mayoría vieron redes, ¿cierto? Y creo que les había contado que esas peticiones que yo hago acá en la aplicación de web, digamos que a bajo nivel, digamos que tengo llamados a métodos de este protocolo HTTP, que si ustedes vieron redes, pues entonces ustedes vieron por allá el modelo OSI, ¿cierto? Donde se abstraían como 7 capas de comunicación, donde cada capa pues tenía su propio protocolo para comunicar. Entonces la capa, digamos, más alta, la que abstrae más información es la capa de aplicación, donde se emplea el método HTTP. Entonces, toda la comunicación acá en el desarrollo web se hace a través de la ejecución de estos métodos HTTP, el GET, el POST. Ya les había contado un poquito en qué consistían este GET y este POST para intercambiar información entre el usuario y el servidor. En la infraestructura también está por acá un servidor o un servicio DNS, ¿sí? Los que vieron redes de pronto saben qué es DNS, saben de qué se encarga, qué tarea lleva a cabo el DNS, muchachos, ¿nadie? Vamos a hacer un sondeo por acá de... Es el enrutador de la dirección IP, si no estoy mal. Exacto. Es un servicio de traductor de, digamos que el servidor de nombre de dominio, ¿sí? Es lo que hace la traducción entre el nombre del dominio y la dirección IP, ¿sí? Pues sabemos que esa máquina donde está ese web server, pues digamos que la dirección física, bueno, la dirección física en realidad es la dirección MAC, la dirección de la interfaz de red, pero digamos que la dirección lógica es la dirección IP. Entonces el DNS lo que hace es traducir ese nombre de dominio, pongámosle por acá google.com, pues bueno, hay un DNS que me traduce, listo, a qué IP, a qué máquina me voy a ir. Y sabemos que si estamos hablando de Google, pues hay un montón de máquinas ahí detrás, ¿cierto? Digamos que para poder servirle a tantos millones de usuarios que tiene Google. Hay algo que yo pinté acá y es un servicio del que digamos que no le hablan a uno mucho cuando está haciendo desarrollo web y es un servicio de balanceo de carga. Digamos que esto le apunta a digamos, como un criterio de diseño o algo a lo que yo le debo apuntar cuando tengo un sitio web y quiero que tenga, bueno, que sea, digamos, que esté disponible 24/7,
que responda rápido, que tenga, bueno, que no se me caiga, pues. Y esto tiene que ver con la escalabilidad. Entonces pensemos en un sitio web que debe estar respondiendo peticiones 24/7, que es inadmisible, que en algún momento, pues digamos que esté abajo, algo que de pronto ustedes conocen como el downtime, o sea, tiene que ser un downtime muy bajito o cercano a cero, es decir, ese sitio tiene que estar siempre respondiéndole al usuario, y eso se logra gracias a la implementación de lo que nosotros llamamos la escalabilidad. Nosotros vamos a hacer unos sitios web muy sencillos, donde vamos a tener un servidor web. En esa misma máquina vamos a tener el servidor de base de datos. Pues obviamente estamos haciendo pues unos sitios web a una escala muy pequeña. Sin embargo, un sitio web, digamos, comercial, que tenga que responder a muchos usuarios, que implemente estos criterios de escalabilidad, hay varias formas de implementar esa escalabilidad. Hay una escalabilidad que se llama la escalabilidad horizontal. Entonces ustedes dicen, bueno, yo necesito que mi sitio web, digamos que no sufra de mucho downtime, que no se me caiga mucho, que responda en todo momento a las peticiones de los usuarios. Entonces yo digo, bueno, de pronto una máquina puede que no me surja eso. Sabemos qué pasa con los computadores, pues se puede ir la energía. Entonces uno dice, bueno, pues compro una EPS y el servidor pues lo conecto a la UPS para que pues, el servidor no caiga, pero puede pasar algo más catastrófico incluso a nivel de la máquina, y una máquina sola pues puede que no, digamos que me permita darle a ese sitio web la disponibilidad que yo necesito. Entonces, vale, usualmente se implementa la escalabilidad horizontal. Entonces dice, bueno, vamos a comprar 2 máquinas, donde una máquina es espejo de la otra, ¿cierto? Entonces, si tengo, por ejemplo, una máquina donde tengo el servidor web y el servidor de base de datos, pues entonces yo digo, bueno, vamos a implementar escalabilidad horizontal y compro otra máquina con un espejo de ese servidor web y de ese servidor de bases de datos. ¿Listo? Estoy empezando a implementar la escalabilidad horizontal. Y eso, digamos que de alguna forma me mitiga esa posibilidad de fallo, que si alguna máquina se cae, pues digamos que la otra pueda, digamos que servir. Otro tipo de escalabilidad que uno encuentra por acá en los servicios de balanceo de carga es la escalabilidad vertical. Entonces digo, bueno, estoy teniendo muchas peticiones en mi sitio web, hay muchas personas que se están conectando, se están haciendo muchas consultas a mi base de datos, hay muchas bases de datos que se cargan en memoria. Entonces puede que de pronto dentro de las métricas de mi sitio web, pues digamos que haya mucho tiempo de espera por parte del usuario. Entonces digo, bueno, esas máquinas, voy a hacer un escalamiento vertical. ¿Qué significa el escalamiento vertical? Cada máquina que me sirva como servidor web, pues entonces voy a hacer un upgrade de almacenamiento, ¿sí? Le compro discos de estado sólido, discos magnéticos, le aumento la memoria RAM. Sin embargo, pues ustedes pueden suponer que la escalabilidad vertical pues tiene un límite, ¿cierto? Cada máquina pues tiene un límite al cual yo lo puedo hacer el upgrade, y entonces tengo que, cuando ya alcance el límite de la escalabilidad vertical, pues bueno, tengo que empezar a pensar en la escalabilidad horizontal, ¿cierto? Esta máquina ya no la puedo escalar más, pues entonces me compro otra máquina y ya implemento, digamos que mi infraestructura de servidor web, ¿cierto? Entonces, vale, digamos que esa parte del balanceo de carga hace usualmente parte de la arquitectura de un sitio web. Digamos que a grandes rasgos, creería yo que muchos sitios, digamos que funcionan de una forma muy similar a esta. Entonces, cuando ustedes hacen una petición, seguramente eso pasa primero por un servicio de balanceo de carga que dice, bueno, este sitio web está administrado por varios servidores, hay varias máquinas, pues entonces el balanceador de carga dice, bueno, hay estas máquinas disponibles que pueden responder a esa petición, entonces mandémoselo a esta IP, servidor web que está en esa máquina es la que va a responder, ¿listo? Entonces digamos que puede que en algunos sitios web esta parte del balanceo de carga
esté ahí presente. Quise señalar aquí en Zapotico, pues la parte a la que le vamos a apuntar acá en esta parte del curso, la parte del desarrollo del backend. Y hay, digamos que dos elementos aquí en esta arquitectura muy resumida de una aplicación web que tiene que ver con la parte de, bueno, obviamente pues le vamos a apuntar acá a la parte del servidor web. Aquí es donde vamos a implementar la lógica de la aplicación, ¿cierto? Lo que ustedes pueden ver como la lógica de negocios de la aplicación. Aquí empezamos pues lenguajes del lado servidor, entonces dependiendo del framework, la plataforma que utilicemos, pues digamos que tenemos que hacer uso acá de un lenguaje y una plataforma propia para poder responder a esas peticiones del usuario. Sin embargo, hay algo supremamente importante también acá en las aplicaciones web, al menos en las que están basadas en servidores web, y es la parte del almacenamiento. Entonces, puede que yo tenga almacenamiento en la nube, es decir, que ese servicio de poder almacenar la información que me da mi sitio web, digamos que esté contratado como un servicio, puede ser con Amazon, puede ser con Azure, puede ser con Google, que me preste el servicio de almacenar la información que me va a generar mi sitio web. Por acá puede que también esté conectado a un servicio de data warehouse, de bodega de datos, ¿sí? Digamos todo lo que se genere a partir de la analítica de datos de las interacciones con el sitio web. Y puedo hablarles al menos en términos personales, mi experiencia, y les estoy hablando de hace muchos años, cuando yo pues trabajaba en esto, en desarrollo web de backend. La mayoría de las bases de datos de las empresas con las que trabajé, pues tenían sus bases de datos on-premise, ¿sí? Cuando estamos hablando de bases de datos on-premise, estamos hablando de bases de datos en las mismas instalaciones de la empresa, ¿sí? Supongamos, puede ser el caso, por ejemplo, de la Santiago, que tenga algunas aplicaciones web donde el servidor esté montado en una máquina de la universidad, por allá en gestión tecnológica o en alguno de los data centers que seguramente tiene la universidad. Hay un rack de servidores por allá, donde están montados de pronto los servidores web, los servidores de bases de datos. Entonces, cuando esa infraestructura está entre la misma empresa, pues estamos hablando, bueno, tengo, pues digamos, el servidor web o el servidor de bases de datos on-premise en las instalaciones físicas de la empresa, o puede que esté contratado por acá, almacenamiento en la nube, contratado con alguna de estas empresas. Pero digamos que básicamente esto que he señalado acá con el número 1 es la parte del almacenamiento de datos. Es decir, parte del backend es precisamente darle una persistencia a esa información que está pues viajando entre el cliente y el servidor. ¿Listo? Hay otra parte que está involucrada acá en el desarrollo web, y es la parte de los servicios que están involucrados pues como parte del núcleo de la aplicación web, de lo que ella hace, ¿sí? Aquí ya estamos hablando quizás de servicios web, pueden ser desarrollados por la propia empresa, pueden ser servicios de terceros, y aquí pues ya se utilizan otras herramientas. Hasta hace unos años había un estándar de comunicación o para construir esos servicios web que era SOAP, que era basado en XML, es decir, los datos que se intercambiaban para ofrecer esos servicios era XML. Es simplemente un lenguaje de marcado extendido que, pues, digamos que de alguna forma XML vendría siendo como el papá o el superconjunto de HTML, ¿sí? HTML, pues verlo como un subconjunto de XML, y era un estándar que se utilizaba para hacer ese intercambio de información
en los servicios web. De un tiempo para acá se empezaron a popularizar los servicios web basados en APIs RESTful, ya cuando en algún momento veamos la parte de servicios web que me gustaría explotarla acá un poquito. Pues entonces se empezaron a implementar otros mecanismos de intercambio de datos. Entonces entró por acá, bueno, XML se siguió utilizando, HTML y JSON, que hoy vamos a empezar a hacer algo en JSON para modelar esta parte de las bases de datos. ¿Sí? Entonces digamos que este diagramita he querido utilizarlo precisamente para que nos contextualicemos lo que vamos a hacer ahora a continuación dentro de esa arquitectura donde están marcados, ¿sí? Entonces, vale, nosotros vamos a enfocarnos ahora un poquito en backend. Ustedes, digamos que como futuros ingenieros de sistemas, tecnólogos de sistemas, puede ser también como futuros empresarios, pues bueno, ustedes van a mirar algunas ofertas de empleo con respecto a, bueno, necesito un desarrollador de backend, un desarrollador de frontend, y cada uno de esos perfiles le apunta a unas competencias y a unas tecnologías específicas, ¿sí? Entonces yo les contaba quizás en una de las primeras clases, y es que puede llegar a ser desmotivador uno mirar esas ofertas porque digamos que de una oferta u otra las tecnologías que están pidiendo pues varían, ¿cierto? Unos piden Laravel, otros piden otro framework, etc. Entonces, la cantidad de tecnologías que están disponibles tanto para frontend como backend, bueno, incluso más en backend, en frontend digamos que ya está estandarizado HTML 5, CSS, JavaScript, bueno, y a partir de ahí, pues digamos que las distintas librerías y frameworks que se utilizan para hacer desarrollo del lado cliente, quizás la oferta un poquito más abrumadora y donde uno se siente como un poquito ignorante y está bien pues uno sentirse ignorante con respecto a una tecnología es en la parte del backend, ¿sí? Es donde está, pues digamos que la parte pesada del desarrollo web, pues básicamente, pues por todo lo que implica el desarrollo de la lógica de negocios, el almacenamiento de los datos y la comunicación pues con otros servicios, ¿vale? No sé si ustedes le agregarían de pronto algo a este diagrama o si tienen algún aporte que hacer, alguna pregunta. O alguna objeción. De pronto estoy diciendo aquí cosas que no son. ¿Listo? Bueno, están como muy poco participativos hoy. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner en pausa un momentico la compartición de pantalla y voy a revisar quiénes están conectados. O sea, aquí sí me gustaría que alguien que de pronto haya tenido algún tipo de experiencia en desarrollo web, pues qué enfoque han utilizado. ¿Han utilizado un enfoque tradicional en el que instalan ustedes mismos su servidor web? ¿O han utilizado algún servicio en la nube de Amazon? A ver, cuenten. ¿Nadie? Vale, están muy poco participativos, entonces creo que me va a tocar a mí imponer un poquito hoy cómo se dicta el curso. Vale, muchachos, entonces miren, con respecto, vale, ya por acá alguien dijo algo en el chat, son muy tímidos con los micrófonos. Vale, ese stack yo no lo conozco. Bueno, David, cuéntanos un poquito más de ese stack, no lo conozco. ¿En qué consiste? Ok. Mongo Express, React,
y Node.js. Listo. Vale, entonces, vale, por acá está diciendo, nos está diciendo David en el chat, bueno, es un stack de tecnología. Digamos que de esas tecnologías que él menciona ahí, digamos que yo tangencialmente conozco Mongo, sé que es React, no he trabajado en React, sé que es Node.js, no he trabajado en Node.js, pero David dice, bueno, esto es un stack de tecnología, Mongo Express, React, y Node.js. Yo creería que los demás que de pronto han utilizado frameworks basados en PHP se utilizaba de pronto pues un stackcito un poquito más tradicional, ¿cierto? Por acá está sistema operativo, Apache, quizás alguna base de datos relacional, MySQL y PHP. Obviamente puede que aquí esté la presencia de algún framework MVC. Bueno, este stack en realidad yo no lo conocía. Debe tener sus beneficios, ya que está utilizando Mongo, React y Node.js. Supongo que sí, bueno, ya después miraremos entonces qué podríamos extraer de ahí. Listo, bueno, con respecto a la parte de los datos, la parte del almacenamiento de los datos, la parte de la persistencia, bueno, usualmente, tradicionalmente se han utilizado estos dos enfoques, el enfoque SQL y el enfoque no SQL, ¿sí? Entonces, bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Cada modelo de datos, pues digamos que estructura la información de una forma. Los que ya vieron bases de datos, que creería que son todos, menos que se dieron cuenta, y creo que yo este sondeo lo hice la clase pasada, la clase antepasada, yo estructuro a través de tablas. Bueno, las tablas ya sabemos que agrupan registros, donde un registro, digamos que me guarda información que está asociada, pero digamos que la base conceptual de las bases de datos relacionales son las tablas y sus relaciones. Obviamente en la construcción de esto, pues hay toda una teoría con respecto a la normalización, con respecto a las llaves primarias, las llaves foráneas, y es un enfoque muy tradicional, pues que se utiliza, pues al menos en la educación formal, yo creería que a nivel mundial, porque digamos que fueron digamos que de los primeros, o de los primeros modelos de modelamiento de bases de datos que se utilizó. Mongo es no relacional. La forma de estructurar la información en Mongo es a partir de algo que se llama documentos. Yo utilizo, es una base de datos no relacional, una base de datos no SQL, donde la información se estructura a partir de unas tuplas llave-valor, ¿sí? Entonces, vale, sabemos que nosotros usualmente en bases de datos tenemos que estructurar, exacto, documentos y colecciones de documentos. Entonces, digamos que yendo en ese nivel como de agregación, lo más básico sería la información de una entidad que la construyo a partir de una tupla, de unas tuplas llave-valor, ¿cierto? Digamos que voy a definir una tupla para identificar un usuario, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay una llave que seguramente se llamará identificador, que tiene un valor, otra llave que se llama nombre, que tiene un valor con respecto a una entidad usuario, ¿sí? Con base en eso, pues bueno, se arman unas colecciones de usuarios, unas colecciones de las distintas entidades que ustedes tienen en su modelo de datos, ¿vale? Bueno, obviamente, pues cada sistema
manejador de bases de datos, cada modelo de representar esa información pues tiene sus propios lenguajes. Las bases de datos relacionales usualmente se llaman, bueno, bases de datos SQL, bases de datos relacionales, precisamente por el lenguaje que se utiliza para realizar las consultas. Vuelvo a lo mismo, tradicionalmente cuando uno ve un curso de bases de datos, lo ve con bases de datos relacionales y se da cuenta que, bueno, el lenguaje para realizar esas consultas es este lenguaje de cuarta generación que es SQL para realizar precisamente las distintas manipulaciones de SQL. A esto le sumamos, pues, no solamente el lenguaje de consulta, sino un lenguaje por acá para manipular los datos, Data Definition Language. Entonces siempre están juntos en un manejador de bases de datos relacionales. Está la parte de SQL para las consultas y el lenguaje para definición de los datos, cómo se construyen esas tablas y esas relaciones. Y digamos que, vuelvo y le repito, este es un enfoque pues, más tradicional. Y yo en realidad, pues a pesar de que toda esta tecnología me interesa bastante, pues yo todavía soy muy tradicional porque yo, digamos que este desarrollo, estoy involucrado hace muchos años y partí de las bases de datos relacionales. Sin embargo, este es un tema que vamos a explorar, vamos a empezar a explorar hoy, ¿listo? Bueno, hay otras bases de datos por allá que utilizan este esquema de modelado de los datos, las bases de datos no SQL, está MongoDB, ustedes lo pueden instalar para que lo tengan en sus máquinas, ¿cierto? Si quieren crear su propio servidor de bases de datos, o pueden utilizar Mongo Atlas si quieren utilizar Mongo en la nube. Bueno, hay otras bases de datos que estructuran la información con este modelo, llave valor. Está por allá Redis, está Cloud Firestore que utiliza la plataforma Firebase, ¿sí? Y está basada en este esquema NoSQL, ¿sí? Que está soportada por este estándar de notación de objetos que es JSON, ¿sí? Es JavaScript. Es JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation. ¿Listo? Bueno, ya hablando un poquito más de los frameworks, cómo realizan, es decir, los frameworks de desarrollo siempre va a existir la necesidad de que haya un puente entre el frontend y el backend. Es decir, voy a tener por acá, digamos que en una capa intermedia, digamos que voy a tener la lógica de negocios, en alguna parte por acá voy a tener el almacenamiento de la persistencia de los datos y por acá voy a tener el usuario. Obviamente hay herramientas que me ayudan mucho acá en el desarrollo de la lógica de negocios, del desarrollo servidor. Está, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de frameworks particulares, un framework en general, ¿sí? Pueden estar utilizando Ionic, pueden estar utilizando React, pueden estar utilizando Laravel, es decir, son frameworks, pues, digamos que construidos sobre ese lenguaje servidor, permiten precisamente desarrollar esa lógica de negocios. Esos frameworks usualmente utilizan unos mecanismos, unas formas de modelar esos datos para poder manipularlos aquí en esta capa, ¿sí? Entonces, esos frameworks usualmente utilizan una forma de mapear esos datos, en el caso de que sean las bases de datos relacionales, por acá entra ORM, y en el caso de las bases de datos documentales o en SQL, pues se realiza un mapeo por acá, digamos que hablando en términos de siglas, ¿listo?
Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, muchachos? Vamos a empezar a modelar los datos que vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Y vamos a empezar a construir precisamente esta capa de servidor. Digamos que viéndolo por acá de forma resumida. Tengo la parte del cliente. Tengo la parte del servidor. Frontend. Backend. Y vamos a partir precisamente de la base de datos. Entonces, vale, yo sé que algunos de ustedes no han arrancado todavía con esta parte, otros ya tienen adelantado, están utilizando un enfoque de almacenamiento en la nube o quizás un enfoque de almacenamiento pues en sus propios servidores, lo cual es totalmente válido. Listo. Pero lo que sí es cierto es que igual vamos a arrancar de todas formas con un enfoque tradicional, vamos bueno, los que arrancaron con ese enfoque de almacenamiento en la nube, de servicio en la nube, de Amazon o de lo que sea, pueden seguir utilizándolo. Los que no hayan arrancado, pues vamos a utilizar este enfoque tradicional de instalar nuestras propias herramientas, que en este caso sería un stackcito muy tradicional, ya dependiendo de lo que ustedes utilicen. Si utilizan Linux, pues puede ser un stackcito LAMP. Y aquí simplemente recordarles esta sigla, que yo sé que muchos, si no todos, están familiarizados con esto: Linux, Apache, MySQL y PHP. Y si cambiamos Linux por Windows, pues va a tener un servidorcito WAMP. Un enfoque bastante tradicional. Obviamente eso no implica que vamos a tener que trabajar PHP, digamos que a bajo nivel, haciendo todo el cableado de la interacción de la lógica de negocios con clases PHP. Podemos utilizar frameworks, pero obviamente está construido sobre esa capa. ¿Listo? Entonces, vale, esa es, pues, digamos, la hoja de ruta al menos de esta clase, de las próximas 2 clases quizás. Y es arrancar con la parte del desarrollo en backend. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna inquietud sobre lo que vamos a hacer hoy. ¿Alguien ya arrancó quizás? Porque si no es así, entonces yo arranco de una vez con las instrucciones. ¿Listo? Vale, pues entonces yo les voy a contar también. Yo creo que yo también he tenido unas 2 semanitas, que han sido 2 semanas de examen, no una, sino 2. Y la verdad sí, también estoy un poquito agotado. Y cuando me dejan a mí hablando solo, pues peor, me canso más. Entonces, pues nada, los voy a poner a trabajar, decir que yo me vaya a desconectar. Pero entonces necesito que arranquemos con el modelado de las bases de datos. Vamos a tener que decidirnos por uno de los 2 enfoques, un enfoque SQL o un enfoque no SQL. Ya muchos de ustedes han arrancado. Yo sé que el grupo de Nicolai se ha ido por acá por Firebase, seguramente está utilizando el Cloud Firestore, ¿sí o no, Nicolai y compañía? ¿No saben, no responden? Sí, profe, sí. Lo que es que aquí tengo problemas con el micrófono. Ok, vale. No sé, a mí me dicen problemas con el micrófono y yo empiezo a pensar, bueno, ¿cuáles serán esos problemas con el micrófono? Vale, a todos nos pasa, a mí me ha pasado bastante. Ustedes no sé si es que están utilizando un micrófono con cable y se les enreda o algo, no sé. Sí, es que aquí lo tengo enredado y además creo que tiene partido, ¿cómo se llama esa cosa? El cable este, un poco el core. Entonces a veces me toca que moverlo para que funcione. Listo. Bueno, muchachos, entonces miren, vamos a arrancar. Yo les di total libertad de escoger un enfoque SQL o no SQL. La mayoría de los que estamos aquí, que nos enseñaron bases de datos de la forma tradicional,
pues digamos que conocemos el enfoque SQL, ¿cierto? Diseñar las tablas, diseñar las relaciones y después implementar eso en un manejador de bases de datos relacional, que puede ser el que ustedes escojan. Obviamente, si escogen un servidorcito WAMP o LAMP o XAMPP o lo que sea, pues seguramente va a ser MySQL o esa versión de MySQL que utiliza el mismo motor que es MariaDB, ¿cierto? Que, bueno, digamos que es como una versioncita muy similar a MySQL. Entonces, vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, a ver, denme un minutico, yo conecto por acá el teléfono que se me va a descargar. Tengo relaciones, además de que tengo otros objetos por allá, tengo unos triggers, tengo unos procedimientos almacenados, tengo un montón de objetos que están modelados por allá, es que digamos que abajo a nivel están almacenados como archivos y que seguramente pues cargarlos en memoria pues va a ser bastante costoso, ¿sí? Entonces, vale, digamos que hay una decisión de diseño ahí entre por qué escoger una base de datos documental o una base de datos, una base de datos relacional. Uno de los principales criterios, pues vuelvo y les digo, es el desempeño. Entonces, las bases de datos no documentales tienen esa ventaja y es que esas colecciones de objetos, esa colección de información, puede ser más eficiente cargarla en memoria que una tabla completa. Y digamos que en contrapartida las bases de datos relacionales tienen la ventaja pues, de que llevan muchos años más en el mercado. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de bases de datos, pues digamos, no tan open source como pues, las bases de datos de Microsoft SQL Server o Oracle. Digamos que para aplicaciones web más comerciales, pues hay un tema ahí de soporte detrás, ¿cierto? Comprar una licencia, por ejemplo, de una base de datos de Oracle, pues te garantiza muchas cosas, te garantiza pues acceso a la base de datos de conocimiento de Oracle, a la parte de soporte también. Y pues digamos que vale, lo que les quiero decir con esto es que cada una tiene sus propias ventajas dependiendo de lo que se quieran hacer. Usualmente las bases de datos relacionales se utilizan en, digamos, aplicaciones web donde la información es muy compleja, ¿cierto? Las relaciones igualmente son también muy complejas. Y las bases de datos documentales cuando tengo un volumen de información un poquito más pequeño que yo necesito que se maneje de forma un poquito más eficiente y pues digamos que esa complejidad en esa estructuración no es tanta, ¿vale? Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, creo que vamos a arrancar instalando, pues digamos que este entorno de desarrollo. Necesitamos definitivamente un servidor web, ¿sí? Necesitamos un servidor de bases de datos. Entonces, vale, los que no han arrancado los que van a arrancar de cero, les voy a sugerir lo siguiente. A ver, voy a compartir por acá. Vale, muchachos, necesitamos definitivamente un entorno donde yo tenga un servidor web, un servidor de bases de datos y obviamente pues el intérprete de ese lenguaje servidor, en este caso pues el intérprete de PHP. Entonces, tenemos al menos estas dos opciones que son bien populares, puede ser un servidor, un entorno de desarrollo WAMP, este es para Windows, pero tengo Apache, tengo MySQL y tengo PHP. Entonces voy a darles este enlace por acá, por el chat. Otra opción puede ser un entorno LAMP. Bueno,
digamos que sirve para, bueno, la L de LAMP es de Linux, pero curiosamente, pues, digamos que está disponible en el entorno LAMP para Windows, bastante curioso. Es otra opción, ¿vale? Voy a compartirlo por acá también por el chat. ¿Listo? Entonces, vale, los que van a arrancar desde cero no tienen ni servidor de bases de datos ni servidor web. Vamos a arrancar con cualquiera de los dos nos sirven, pues, es decir, ambos tienen servidor de bases de datos. Creo que este no estoy seguro si es MySQL o MariaDB. A ver. Vamos a mirar. No, creo que es MySQL. Sí, tiene MySQL, vale. Entonces vamos a arrancar por ahí. Con los demás ya les digo qué vamos a hacer. Listo. Los que no tienen ningún tipo de modelado de datos de su base de datos documental, pues tenemos que arrancar con lo más básico, que es la notación de JSON, ¿sí? Entonces, vale, voy a poner por acá en el tablerito, digamos como el punto de partida. Yo sé que algunos de ustedes ya han adelantado, entonces, vale, listo. Para que de pronto no se sientan tan perdidos. Entonces, vale, listo. ¿Alguien quiere arrancar con una base de datos no SQL? ¿Vale? Una base de datos documental. Pero no tenemos ningún conocimiento de cómo construir ese modelo de datos, pues vale, vamos a arrancar entonces con lo más básico que es JSON. Y vamos a irnos, pues los que no hayan decidido ningún otro manejador de bases de datos, pues vamos a irnos con MongoDB. Vamos a utilizar Mongo Atlas, ¿vale? Y los que se fueron por el enfoque SQL, pues que yo sé que algunos ya tienen su servidor, ¿vale? Usualmente siempre nos vamos por una base de datos MySQL o PostgreSQL, si ya la tienen, ¿vale? Una base de datos SQL tradicional. Entonces vamos a mirar también, bueno, ¿cómo arranco yo ese diseño? Tengo que empezar a determinar unas tablas y unas relaciones. A ver, digamos que en términos más precisos, ¿qué es lo que quiero yo con esto? Bueno, dos cosas. Primero, modelar la información que va a ser manejada por mi aplicación web, ¿cierto? ¿Qué información es importante que se esté intercambiando entre el servidor y el usuario? Y empezar a implementar esta parte de la persistencia. Vale, entonces, digamos que en términos operativos, uno abre el manejador de bases de datos y empieza a implementar las tablas y las relaciones. Pero digamos que ya en términos de diseño, uno parte de un modelo lógico relacional o un modelo entidad-relación, ¿cierto? Digamos que el modelo lógico relacional, digamos que ya está más amarrado a este tipo de bases de datos y es el que me permite visualizar mejor cómo voy a implementar yo eso en mi manejador de bases de datos, ¿listo? Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Yo les voy a contar algo. No he almorzado, voy a almorzar. Entonces les voy a pedir que por favor me den 15 minutos, 20 minutos máximo. Yo usualmente suelo almorzar bastante rápido. Entonces, mientras almuerzo, yo quiero que hagan lo siguiente. Quiero que instalen ese entorno LAMP o WAMP, cualquiera de los que les mostré por ahí, los que no han arrancado, los que ya han arrancado con alguno de estos dos modelos, con el NoSQL, con el SQL, pues bueno, y que ya tienen un conocimiento de cómo modelar sus documentos y sus datos utilizando, pues ya sea JSON o el modelo de tablas y relaciones, pues vale, vamos a continuar modelando cuáles son esos datos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, miren, muchachos. Los que ya arrancaron,
Listo, entonces sigamos, continuemos modelando esas tablas, continuemos modelando esas relaciones, que es lo que voy a hacer ahorita apenas vuelva de almorzar, en realidad tengo mucha hambre, en cualquier momento me voy a desmayar aquí en el teclado. Vamos a revisar el tema de JSON, cómo modelo yo esas entidades, esos documentos y esas colecciones en JSON. Vamos a ver las bases de JSON, que en realidad es muy sencillo. Vamos a empezar entonces a mirar cómo implementamos esas colecciones en Mongo. También vamos a arrancar con Mongo y ojalá pues con Mongo Atlas, que pues digamos que me ahorra tener que instalar el manejador de bases de datos en mi computador. Y si utilizamos Mongo Atlas, digamos que lo máximo que yo podría hacer sería de pronto instalar el Mongo Explorer para poder realizar unas consultas de prueba y poder manejar mis datos allá en mi base de datos de Mongo. Pero ya es más sencillo que tener que instalar pues el manejador de bases de datos. Y bueno, y para los que van a arrancar con la base de datos SQL, pues bueno, vamos a mirar entonces cómo se construyen esas tablas, de pronto un pequeño recorderis de, bueno, esos modelos, entidad, relación, cómo se determinan, y voy a tratar de cubrir entonces hoy los dos temas, tanto los de las bases de datos no SQL y las bases de datos relacionales, ¿listo? Y también pues hacer una revisión de los que ya han adelantado algo, pues bueno, cómo van esas implementaciones de sus bases de datos, y a partir de ahí, pues digamos que también darles un poquito de retroalimentación. Entonces, vale, les voy a pedir un favor, voy a tomarme unos 15, 20 minutos para almorzar, no he almorzado, entonces son 35 más 15, 50, ¿cierto? Entonces vamos a poner que, ¿qué hora es? Y 35, 2 y 50. Bueno, el 2 y 50 pm, a más tardar, listo. Eso no quiere decir que ustedes en este momento se vayan a desconectar, van a parar los pies en la silla y se van a poner a ver Netflix. No, necesito que adelanten esto que les estoy diciendo, listo. Cuando yo vuelva acá a conectar, voy a arrancar con alguno de estos dos temas, listo, y a revisar también lo que tienen, listo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está claro entonces lo que hay que hacer o no? Listo, profe, sí. Vale, listo. Bueno, muchachos, entonces arranquemos. Hola, profe.